Dios le bendiga mucho, amén. Estamos aquí desde Buffalo, Nueva York, amén, alabanzas a Cristo. Vamos a traer un poderoso estudio de la palabra de Dios, un estudio que Dios ha puesto en mi boca para edificación tuya. Es un estudio, amén, alabanza, en la cual tenemos que, por obligación espiritual de parte de Dios, darlo, ya que en estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo sobre la faz de la tierra, triste y lamentablemente, penosamente, pues se está transversando la poderosa palabra de Dios, amén, alabanza. Las personas lo están haciendo sin temor, gloria sea el nombre poderoso de Dios. Se está entrando encubiertamente dentro de las iglesias, amén, alabanza. Y es necesario de que estos estudios bíblicos que contraen toda la verdad bíblica sean anunciados al mundo entero para que las almas, amén, puedan ser llevadas a la verdadera salvación. Gloria sea el nombre poderoso de Dios. Y vamos a estar, amén, dando este estudio tan poderoso que Dios mismo, por revelación, amén, me ha dado y ha puesto en mi boca, amén, alabanzas a Cristo. Es un estudio que, amén, el Espíritu Santo me dejó entender que me va a traer persecución, ya que, amén, en estos últimos tiempos se ha encubierto tanto la verdad de Dios, amén, alabanzas a Cristo, que cuando una persona habla estas ciertas verdades, amén, alabanzas, se busca persecución, pero se está cumpliendo la poderosa palabra de Dios, amén, alabanza, de que en estos últimos tiempos, amén, y vamos a ser perseguidos, gloria sea el nombre de Dios, y vamos a ser señalados y vamos a ser criticados, gloria sea el nombre de Dios, pero que eso no puede parar a un verdadero adorador de seguir, amén, predicando y anunciando la palabra de Dios de verdad, amén, alabanza. Esto les prometo que no va a ser para señalarte, no va a ser para criticarte ni para juzgarte, sino que el objetivo de este mensaje es llevarte al conocimiento de la verdad, gloria sea el nombre de Dios. El objetivo de este mensaje es llevarte a la salvación. El apóstol Pablo decía: mi autoridad no es para destruir, mi autoridad es para edificar, amén, gloria sea el nombre poderoso de Dios. Y este estudio lo voy a estar dando con todo el amor de Dios. Recuérdese que la palabra de Dios me dice en Apocalipsis capítulo 3: yo pues amo y reprendo y castigo a todos los que amo, gloria sea el nombre de Dios. Eso lo dice, amén, la palabra de Dios. Yo pues reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete, gloria sea el nombre de Dios. Eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Vamos a estar bajo el tema, este estudio bíblico tiene bajo el tema legalismo y libertinaje. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Se van a dar de cuenta cuando eso aparezca en la pantalla. Amén, gloria sea el nombre de Dios. Este estudio se va a estar llevando por diferentes partes del mundo. Gloria sea el nombre de Cristo. Amén. Estoy bien contento de que el Espíritu Santo me ha dado esta oportunidad de compartir todas estas verdades bíblicas con ustedes. Amén, alabanza. Este estudio tiene por parte legalismo y libertinaje, ya que nosotros estamos presenciando tiempos en donde, amén, alabanza, el legalismo ha querido arropar a muchas de las iglesias en estos últimos tiempos, amén. Tanto así también que el libertinaje ha querido arropar y consumir espiritualmente hablando, amén, a las iglesias de nuestro Señor Jesucristo, en la cual ya no se está permitiendo hablar de estas verdades bíblicas como el libertinaje, ya no se está permitiendo hablar de estas verdades bíblicas como el legalismo, gloria sea el nombre de Dios, amén, ya que hay miedo y hay temor, amén, de perder muchas cosas económicamente, secularmente hablando, gloria sea el nombre de Cristo, pero que nos paramos en la brecha, amén, alabanza, y nos catalogamos entre los valientes que no van a cambiar esta poderosa palabra de Dios, amén, alabanza. Nos catalogamos entre los valientes que no vamos, amén, a transversar la poderosa palabra de Dios, amén, alabanza. Vamos a estar rápidamente tomando por base bíblica, amén, alabanza, Gálatas capítulo 1 versos 6 y verso 7. Gálatas capítulo 1 versos 6 y verso 7. Amén, alabanza. Vamos a estar aquí leyendo de la siguiente manera, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, la cual dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Repito, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo tomé
estos paisajes bíblicos, amén, alabanza, como base bíblica, amén, para comenzar a hablar del legalismo. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a comenzar en este estudio poderoso de la palabra a hablar del legalismo, ya que estas bases bíblicas, amén, claramente nos están identificando qué es lo que estaba pasando en este tiempo. Si nosotros ponemos a analizar el trasfondo histórico, amén, del libro de Gálatas, sabemos, amén, alabanza, de que el apóstol Pablo estaba claramente, amén, alabanza, luchando en contra del legalismo que se estaba metiendo en estas iglesias que estaban localizadas en Galacia. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Y nosotros sabemos, amén, alabanza, que cuando el apóstol Pablo, amén, escribe esta carta, amén, a estas iglesias, varias iglesias, había muchas iglesias en, amén, alabanza, en Galacia, amén, aleluya, amén. Y cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él comienza, amén, a hacerle entender a los de Galacia que estaban siendo engañados por cierta enseñanza. Gloria sea el nombre poderoso de Dios. Amén. En la cual él claramente dice aquí en el verso 6: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Aquí claramente nos está identificando, amén, alabanza, de que se habían alejado, amén, de aquel que los llamó, amén, aleluya, a la gracia. Gloria sea el nombre poderoso de Dios. Y como Cristo había llamado, amén, a estas personas que estaban aquí en Galacia, amén, Pablo le predicó a estas personas en su segundo viaje misionero. Pablo les predicó a estas personas, Pablo les anunció el evangelio de gracia, Pablo les anunció, gloria sea el nombre de Dios, amén, esta poderosa palabra de gracia, amén, de la cruz redentora de Cristo, amén, alabanza. Y el apóstol Pablo estaba completamente maravillado, atónito, amén, aleluya, de que aceptaron el mensaje, pero cuando vinieron a venir otra enseñanza, se apartaron de la gracia de Cristo. Pero eso es que en el capítulo 5, gloria sea el nombre de Dios, amén, en el capítulo 5, amén, aleluya, de Gálatas, claramente dice el versículo 4: de Cristo os desligasteis. Gloria sea el nombre poderoso de Dios. Estas personas en Galacia se habían desligado de Cristo completamente. Sabemos que es lo que significa esta palabra desligarse, amén, alabanza, es apartarse y es el ser cortado. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. O sea, de Cristo estas personas se habían apartado, de la gracia de Cristo, amén, alabanza a Cristo, de lo que Pablo había anunciado. Entonces el apóstol Pablo les dice que habían dejado la gracia para seguir un evangelio diferente. Nosotros nos preguntamos entonces cuál era ese evangelio diferente que se estaba trayendo a estas iglesias de, amén, Galacia. Si se estaban apartando de la gracia y estaban enseñando los judaizantes, sabemos entonces que el evangelio diferente del que habla el apóstol Pablo es el evangelio de la ley mosaica. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo, amén, alabanza. O sea, estos hombres de Gálatas dejaron el evangelio de gracia para seguir otro evangelio que era el evangelio de la ley mosaica. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo, amén, alabanza. Y el apóstol Pablo les baja dura a estas personas diciéndoles: mas si aún a nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Cuando nosotros, amén, hablamos del legalismo, vamos a explicar bien el legalismo. Porque en estos últimos tiempos, cuando se habla del legalismo, se está confundiendo el legalismo y se está aplicando mal. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Legalismo no es aquel pastor que predica en contra de las pantallas, no lo es. El legalismo no es aquel pastor que predica en contra de las cadenas, no lo es. El legalismo no es aquel pastor, gloria sea el nombre de Dios, que tiene ciertas doctrinas bíblicas, amén, alabanza, que trae la poderosa palabra de Dios, que están en la palabra de Dios, amén, alabanza. Lo que pasa es que los vamos a estar mirando hoy y comprobándolo hoy por la lupa del Espíritu Santo de Dios. Pero que cuando se habla hoy en día de legalismo, rápido queremos señalar a estos grandes pastores en las manos del Señor. Queremos señalarlos porque ellos predican en contra de las pantallas, porque predican en contra, amén, del maquillaje, porque predican en contra de los pantalones, amén, alabanza, del sexo femenino. Gloria sea el nombre poderoso de Dios. Y queremos criticarlos y juzgarlos diciéndoles que son legalistas.
legalistas. Amén. Para todos aquellos, amén, que han identificado a estos pastores como legalistas, les tenemos que decir en esta hora, amén, están equivocados. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Ya que legalista tiene completamente otra definición. Amén. Cuando nosotros buscamos la palabra legalista y nosotros analizamos el espíritu legalismo que se estaba moviendo, amén, a través de la Biblia, vamos a estar entendiendo cuál verdaderamente, amén, alabanza, era aquel legalismo. Gloria sea el nombre de Dios. Cuando nosotros vemos la palabra legalismo o aquel que es legalista, amén, significa actitud de la persona que aplica estrictamente la ley sin tener en cuenta otros condicionamientos. Cuando nosotros vemos el legalismo por la Biblia, estos judaizantes que habían entrado en la iglesia de Galacia, amén, alabanza a Cristo, comenzaron a enseñarle a estas personas que habían estado viviendo bajo la gracia de que no podían ser salvos si no circuncidaban la carne de su prepucio. O sea, extraían estrictamente, amén, alabanza, la ley mosaica y la aplicaban al tiempo de la gracia en la cual ellos estaban viviendo y en la cual nosotros estamos viviendo. Ese es el verdadero legalismo. Cuando tú, amén, atraes cierta enseñanza de las leyes mosaicas y tú enseñas estrictamente estas leyes mosaicas a estos tiempos de la gracia que estamos viviendo. Así nosotros esclavizamos, amén, alabanza, a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y rebajamos y ponemos en poco la gracia de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario. Gloria al nombre poderoso de Cristo. Y por eso es bien necesario este estudio. Se está extrayendo, amén, alabanza, y se está aplicando la ley mosaica, amén, y se está enseñando en estos últimos tiempos, se está enseñando, amén, alabanza, para que el pueblo siga, amén, alabanza, estas leyes mosaicas, amén, alabanza, gloria al nombre de Dios. Pero que claramente el apóstol Pablo no estaba con eso. Gloria sea el nombre de Cristo, porque claramente está en la palabra en Romanos, amén, capítulo 6. Nosotros buscamos la cual dice en Romanos capítulo 6, verso 14. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Alabanzas a Cristo, aleluya. En Romanos capítulo 6. Porque el pecado, dice aquí, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Repito, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria sea al nombre poderoso de Cristo. Un versículo bien poderoso en las Sagradas Escrituras, un texto escritural, amén, bien básico, para que nosotros entendamos que es pecado, es pecado extraer y aplicar estrictamente la ley mosaica para estos tiempos de gracia en la cual nosotros estamos viviendo. Amén, está completamente en contra de la poderosa palabra de Dios. Amén, alabanza, porque claramente te expresa el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 14, que ya no vivimos según la ley, sino que ahora estamos viviendo bajo la gracia. Por eso es que el apóstol Pablo reprende, amén, a los que estaban trayendo esta influencia, amén, a las iglesias de Galacia. Sorprendentemente, hay una persona en la cual estaba trayendo mayor influencia a estas enseñanzas. Triste y lamentablemente tenemos que decir que el apóstol Pedro era uno de los de mayor influencia en estas falsas enseñanzas, ya que en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 11, amén, el apóstol Pablo declara: pero cuando Pedro vino a Antioquía, hablando de Antioquía Pisidia, amén, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, tenía miedo de los judaizantes. Claramente explicándote a ti, amén, de que los judaizantes, los de la circuncisión, habían entrado en las iglesias de Galacia, gloria sea el nombre de Cristo, a traer estas otras enseñanzas. Y dice aquí, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, nosotros conocemos a Bernabé, amén, alabanza, Bernabé fue el que le impusieron las manos cuando él salió con Saulo, amén, alabanza, que también es Pablo, salió con él para estos viajes poderosos misioneros. Dice, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía
de ellos. Gloria sea al nombre poderoso de Dios, en la cual el apóstol Pablo tuvo que reprender a Pedro. Gloria sea al nombre de Dios. Lo tuvo que resistir cara a cara, porque la Biblia dice que el apóstol Pablo identificó de que lo que Pedro estaba haciendo era de condenar. Gloria sea al nombre poderoso de Cristo. Amén. Entonces Pedro, amén, alabanza, comía con los gentiles, estaba con los gentiles, se sentaba con los gentiles, pero cuando veía que habían algunos que estaban viviendo de parte de Jacobo, que eran los de la circuncisión, él se retraía, se apartaba, amén, porque les tenía miedo y comenzaba, amén, alabanza, a actuar diferente. Por eso el apóstol Pablo dijo que ellos fueron llevados por la misma hipocresía de ellos. Es ser hipócrita, el querer aparentar una cosa que verdaderamente uno no es. Alabanzas a Cristo, amén, aleluya. Y estos eran los problemas que estaban pasando en Galacia. Por eso en Gálatas capítulo 5, verso 9, la palabra de Dios me dice aquí: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Gloria sea al nombre de Dios. La levadura en este tiempo que Pablo, la levadura en la cual Pablo estaba hablando era la levadura de la ley mosaica. Amén. Y la masa de la cual Pablo estaba hablando, amén, es la masa de la gracia de Cristo. Gloria sea al nombre de Dios. Y el apóstol Pablo lo que está tratando de enseñarle a las iglesias de Galacia es de un poquito de la ley mosaica, amén, alabanza, a la masa que es la gracia, estaba dañando completamente la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gloria sea al nombre de Dios, amén, alabanza a Cristo. Estamos explicando bien el legalismo, ya que se ha malinterpretado y se está aplicando muy mal el legalismo, tratando a las personas de, amén, justificar, amén, alabanza, su enseñanza, en la cual le tiran a los pastores, evangelistas o ministros, amén, que Dios ha llamado, para decir ellos son legalistas, amén, porque ellos predican en contra de, amén, pantallas, ellos predican en contra de cadenas, ellos predican en contra de muchas prendas o de vestidos costosos o de peinados ostentosos. Amén, no es legalismo, por cuantito estas enseñanzas no se enseñan en la ley mosaica, sino que se enseña en el tiempo de gracia que el apóstol Pablo estaba viviendo. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Eso no podemos identificarlo a ellos como legalistas. Eso hay que echarlo a un lado, o mejor, echarlo a la basura. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Le volvemos a repetir que este mensaje es un mensaje, amén, lleno de amor, pero es tiempo de que lleguemos al verdadero conocimiento de la verdad. Triste y lamentablemente hay un ejemplo en la cual tengo que usar de verdaderos legalistas, amén, en la cual se encuentra en la denominación, amén, alabanza, de los adventistas del séptimo día. Alabanza a Cristo. Ellos aplican estrictamente, amén, alabanza, esta ley mosaica del día sabático y lo, amén, y lo aplican a estos tiempos de gracia que estamos viviendo, en la cual mandan, amén, alabanza, a la iglesia del Señor Jesucristo, amén, alabanza a Cristo, a practicar el día sabático, amén, que todos sabemos que tiene que ver con la ley mosaica. Fue algo, amén, alabanza, que tiene que ver con esta ley mosaica. Sabemos que Dios reposó, eso lo conoce todo el mundo. Dios reposó en el séptimo día de la obra que él había hecho. Amén, alabanza. Eso ya esto estaba, amén, alabanza, practicándose antes de la ley. Pero, amén, alabanza, sabemos que la ley, el mandato, amén, se inauguró verdaderamente en los tiempos de la ley mosaica. Gloria sea el nombre poderoso de Dios. Claramente, la palabra de Dios me está diciendo aquí en Colosenses, gloria sea el nombre poderoso de Dios, amén. En Colosenses, vamos a estar aquí en el capítulo 2 y vamos a estar considerando, amén, alabanza, el versículo 16, en la cual claramente nos identifica a nosotros. Una vez más, Pablo está pasando por el problema del legalismo. Porque en las iglesias de Colosas, como también en las iglesias de Galacia, se estaba infiltrando la enseñanza, amén, de la ley mosaica. Y el apóstol Pablo una vez más tiene que reprender estas enseñanzas y dejarle al pueblo saber esto. Colosenses 2:16. Por lo tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Amén. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es Cristo. Gloria sea el nombre poderoso de Dios. Claramente aquí el apóstol Pablo nos está identificando de que ya no podemos ser juzgados, amén, por estas comidas alimenticias. Recordemos que cuando en el capítulo 10, amén, alabanza, del libro de
Hechos de los Apóstoles, amén, el apóstol Pedro cayó en un éxtasis en la cual él veía, amén, una visión tremenda. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo, amén, alabanza. Él vio, amén, de toda clase, amén, de aves, cuadrúpedos, gloria sea el nombre de Dios, animales, en la cual el Señor le dice: Pedro, mata y come. Él no quiso, porque él dijo: Señor, ninguna cosa inmunda yo he comido. Pero que Jesucristo mismo le dice: Pedro, lo que yo santifiqué o lo que yo limpié, no lo llames tú común, o sea, no lo llames inmundo. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Ahí Pedro entendió de que ya no más se podían poner a los gentiles al piso, de que la salvación era tanto como con los judíos como con los gentiles. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Y los gentiles no podían ser obligados, amén, a mandatos de las leyes mosaicas. Gloria sea el nombre de Dios, amén, alabanza. Triste, lamentablemente, amén, los adventistas del séptimo día, ellos aplican esta ley del día sabático, de los días de reposo, el sábado, amén, y lo aplican a este tiempo de gracia que estamos viviendo. Pero claramente les expliqué que en Romanos capítulo 6, verso 14, dice la poderosa palabra de Dios que ya no vivimos bajo la ley, sino que ahora estamos viviendo bajo la gracia. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo, amén, alabanza. Una enseñanza más en la cual me he de buscar mucha persecución. Esperemos que, amén, estemos bien atentos a esta enseñanza acerca del legalismo. Amén, gloria sea el nombre poderoso de Dios. Es una enseñanza que posiblemente nos haya de traer persecución, gloria sea el nombre de Dios, pero pido a todos los pastores, evangelistas, ministros, amén, a todos los que estamos por ahí viendo este poderoso estudio de la palabra, amén, alabanza, que, amén, aleluya, le demos el tiempo a este estudio, amén, le pongamos cabida, amén, y mente a este estudio, amén, y aceptemos lo que está escrito en la poderosa palabra de Dios, amén, alabanza. A los oyentes y a la iglesia de Jesucristo que están sometidos a sus pastores, sométase a su pastor, amén, gloria sea el nombre de Dios. Eso está en la poderosa palabra. Ellos son los que dan cuenta de ti, gloria sea el nombre de Dios. Pero quiero llegar al conocimiento, quiero que usted llegue al verdadero conocimiento de la verdad. Vamos a hablar, amén, alabanza, en Malaquías. Vamos a hablar en Malaquías. Ahora tenemos que estar, amén, antiguatestariamente hablando. Ahora vamos a estar hablando del Antiguo Testamento. Vamos a estar en el capítulo 3, amén, alabanza, en el capítulo 3, versos 6 en adelante. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Malaquías capítulo 3, versos 6 en adelante, lee de la siguiente manera: porque yo, Jehová, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Escuchen bien. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. Claramente, Dios le está refutando al pueblo de Dios que habían abandonado las leyes. ¿Cuáles leyes? Las leyes que fueron dadas al pueblo en el monte Sinaí a través de la boca de Moisés, pero de parte de Dios. Gloria sea el nombre de Dios. Estas son las leyes mosaicas. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Para el pueblo de Dios, Israel, en estos tiempos del profeta Malaquías, poder volver a Dios, tenían que volver a una ley mosaica que ellos habían dejado. ¿Cuál es la ley mosaica? Vamos a seguir leyendo. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Ellos le están preguntando a Dios: Señor, ¿en qué hemos de volvernos? ¿De qué nos hemos apartado de tus leyes? Él dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con toda maldición. Amén. Claramente te identifica aquí que la ley mosaica de que el pueblo de Dios había dejado era la ley, amén, alabanza, de los diezmos y la ley de las ofrendas. Amén. Escuchen bien para que no haya malinterpretaciones y malas aplicaciones a lo que estoy a punto de enseñarles en esta hora. Amén, alabanza. Porque estamos tratando de, amén, alabanza, estamos tratando de comprobarle todo con la verdad bíblica. Gloria sea al nombre de Dios, para que no haya malas aplicaciones ni interpretaciones de lo que yo estoy diciendo. Para esto está esta cámara, para eso estamos grabando, amén, para que cuando haya una duda vuelva, amén, alabanza, al mensaje, a la cita bíblica, y puedas entender lo que se está hablando en este día. Gloria sea al nombre de Dios. En la cual aquí dice aquí,
que el pueblo de Dios, si nosotros vamos al trasfondo histórico del libro de Malaquías, sabemos que Malaquías estaba viviendo los tiempos post-exílicos, dando a entender que Malaquías estaba viviendo tiempos en donde el pueblo de Dios estaba regresando a su tierra, amén, alabanza, después de estar 70 años en cautiverio, amén, aleluya, por los babilónicos, gloria al nombre de Dios, y aún también por los medos persas, que luego tomaron el reino de los babilónicos y se quedaron con todo ese reino imperial, gloria al nombre poderoso de Cristo, en la cual, cuando el pueblo de Dios comienza a regresar bajo el liderazgo de Josué y Zorobabel, amén, aleluya, siempre he pensado que principalmente Zorobabel, amén, alabanza a Cristo, el pueblo de Dios comienza a regresar a su tierra. ¿Qué es lo que pasa? Se levanta altar. Dice la Biblia que ellos levantaron el altar sobre su misma base, donde estaba antes, gloria al nombre de Dios. Dice la Biblia que las ofrendas y los diezmos fueron redondados, gloria al nombre de Dios, amén, aleluya. O sea, comenzaron a dar diezmos y ofrendas una vez más. Dice la Biblia que el templo comenzó a levantarse una vez más, gloria al nombre de Dios. Y todas estas cosas fueron renaudadas, alabanza. En las cuales, amén, aleluya, de momento el pueblo, amén, comenzó a enfriarse nuevamente, y comenzaron a dejar ciertas leyes mosaicas, que para estos tiempos ellos tenían que vivir bajo estas leyes mosaicas, porque ellos estaban viviendo bajo la ley, y se supone que ellos tuviesen que cumplir con la ley mosaica completa. Gloria al nombre poderoso de Dios. En la cual aquí me dice a mí, amén, alabanza, que ellos dejaron una ley importante, la cual era de los diezmos y las ofrendas. Y todo aquel que en este tiempo no, amén, daba su diezmo, era maldito con toda maldición. ¿Qué es lo que yo te estoy diciendo? ¿No diezmo más? No, no te estoy diciendo que no diezme más, porque usted tiene que, amén, alabanzas a Cristo, someterse a su pastor, y si la orden del pastor es que cada persona dé un 10%, amén, ya que diezmo viene de la palabra décima parte, significa décima parte, y si el pastor le manda, amén, alabanzas a Cristo, a dar su diezmo, la décima parte de lo que usted cobra, amén, gloria al nombre de Cristo, amén, aleluya. Pastores lo hacen de que antes de que te quiten los taxes o después que te quiten los taxes, eso a mí no me importa, eso a mí no me interesa saberlo, amén, alabanza, pero tiene que cumplir con el mandato de su pastor, gloria al nombre de Dios, ya que tenemos que someternos a nuestros pastores, gloria al nombre de Dios. Ahora, lo que yo estoy en contra es que cuando una persona pasando por problemas económicos, falta un diezmo, rápido se busca una maldición, y rápido le dicen y lo tratan como ladrón, y lo tratan como una persona que está robándole a Dios. Cuando claramente la palabra de Dios me está identificando aquí de que los diezmos eran asuntos de la ley. Vamos a irnos al libro de Levítico rápidamente. Al libro de Levítico, capítulo 27. Libro de Levítico, capítulo 27, verso 30 al 34. Dice la poderosa palabra de Dios cuando se comenzó a hablar del diezmo. Dice la poderosa palabra de Dios en Levítico 27, capítulo 27, verso 30 al 34. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Hay pastores que practican esto, que te dicen que si faltas un diezmo, puedes rescatarlo, pero que para la próxima vez tienes que dar la quinta parte de ese diezmo. Gloria sea el nombre poderoso de Dios. Y dice aquí, añadirá la quinta parte de su precio por ello, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la barra, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará, y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. El versículo 34 es bien fundamental en esta porción bíblica que estamos leyendo. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para quienes, para los hijos de Israel en el monte Sinaí. Claramente la Biblia te está identificando
ya que el pueblo de Dios se encontraba en el monte Sinaí. Recordemos que en el monte Sinaí fue cuando fueron dadas estas leyes y estas ordenanzas para el pueblo de Dios. Sabemos, amén, que Dios le dio estas leyes a Moisés, y por eso es que son conocidas como las leyes mosaicas. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo, amén, alabanza. En la cual, amén, aleluya, claramente nos identifica de que los diezmos, amén, alabanza, están escritos para aquellos que vivían bajo la ley mosaica, el pueblo de Israel. Y claramente les dije que en Romanos capítulo 6, verso 14, que ya no vivimos bajo estas leyes mosaicas, sino que vivimos bajo la gracia. Amén. Emanuel Sánchez, el evangelista, nos está mandando a no diezmar. No, el evangelista Emanuel Sánchez, para gloria y honra del Señor, amén, amén, alabanza, le estoy tratando de hacer entender, amén, al pueblo y a la iglesia del Señor Jesucristo, de que, amén, alabanza, no son malditos, amén, de que no le están robando a Dios si en un momento dado no puede dar de su diezmo, por la sencilla razón de que, amén, alabanza, en los tiempos de la gracia, el diezmo, amén, no existe. Lo que existe es un corazón voluntario para ofrendar a Dios, como la viuda, que dice la Biblia que los fariseos, amén, alabanza, los escribas, los saduceos, comenzaron a ofrendar. Óyeme bien, comenzaron a ofrendar en el templo, y dice la Biblia que estos daban bolsas llenas de dinero. No sé cuántos denarios habían en esas bolsas, no sé cuántos ciclos de plata habían en esas bolsas, pero dieron mucho, amén, alabanza, bolsas llenas. De momento vino una viuda, y esa viuda puso una sola monedita, amén, alabanza, en el plato de la ofrenda. Y el Señor Jesucristo, con toda su sabiduría, dijo estas palabras: esta mujer ha dado más de lo que han dado estos fariseos y escribas. Los discípulos se confunden. ¿Cómo va a ser? Cristo explica: porque ellos dieron de lo que sobra, ella dio de lo que ya tenía. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo, aleluya. Posiblemente ellos estaban dando diezmos, porque sabemos que el diezmo es básicamente de lo que sobra, porque no tenemos que dar todo. Lo que tenemos que dar es una décima parte. Amén, gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Si usted cobra 25 pesos, amén, usted va a dar 2 pesos con 50 centavos. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Está dando lo que sobra, no le está dando a Dios lo que tú tienes. Gloria sea el nombre de Dios. Qué lindo sería que tú le dieses a Dios los 25 pesos completos. Gloria sea el nombre de Dios. Y lo miraras como una ofrenda, ya que Jesucristo mismo dijo: bienaventurado es mejor dar que recibir. Gloria sea el nombre poderoso de Dios. Amén, aleluya. Y la palabra de Dios sí nos habla de la ofrenda, porque la Biblia dice, amén, alabanza, que Dios bendice al dador alegre. Pero ¿en qué se lleva esto? En la ofrenda. Porque claramente la palabra de Dios nos está identificando de que los diezmos, amén, eran asuntos de la ley. Rápidamente, para terminar con el legalismo, vamos a irnos para el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio capítulo 14. Deuteronomio capítulo 14, versos 22 al 29. Deuteronomio 14, versos 22 al 29. Una vez más, el tema de aquí, sabe que cada paisaje bíblico pues lleva su tema. Aquí dice la ley del diezmo. Claramente, una vez más, identificándote de que el diezmo eran asuntos de la ley mosaica. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano. Óyeme bien, que aquí no está hablando de dinero, ¿ok? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiera en tu campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, óyeme, el diezmo del grano, no está hablando del dinero, el diezmo del grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, óyeme bien, de los ganados, los animales, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y si el camino fuera tan largo que no puedas llevarlo, por estar lejos de ti, el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás. Venderás, que el dinero no se vende. Claramente te está identificando de que el diezmo que se podía vender era el diezmo del grano, del vino, del aceite o de los ganados. Tú podías vender, amén, si era muy lejos el lugar en donde tú tenías que diezmar, vender el diezmo, amén, alabanza, del ganado, del grano, del vino y del aceite, amén, alabanza a Cristo. Y guardarás el dinero en tu mano y vendrás al lugar que Jehová tu Dios lo escogiere.
Y ahora sí está identificando el dinero, ya que tú has vendido tu ganado, obviamente por dinero. Tú no vendes, amén, alabanza, ganado por otra cosa, sino por dinero. En estos tiempos tú se sabe que no se vende un producto, sino por dinero. Gloria sea al nombre de Dios. Y darás el dinero por todo lo que deseas, por vaca, por oveja, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú desearas, y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no te desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, el extranjero, el huérfano y la viuda, que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que tu Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Claramente te está identificando de que el diezmo también era para los levitas que vivían en el templo, ya que, amén, alabanza, los levitas tenían que estar aparte. Gloria sea al nombre de Dios. Los verdaderos sacerdotes tenían que estar aparte en el templo. Gloria sea al nombre de Dios. Y era necesario del diezmo. ¿De qué diezmo? Era necesario de que aquí y allá tú le trajese un animalito. Era necesario de que aquí y allá tú le trajese el diezmo del grano. Le trajese grano, le trajese vino o le trajese aceite. Ese era el diezmo que ellos daban a los levitas sacerdotes. Gloria sea al nombre de Dios. Pero hoy en día estamos viviendo tiempos en donde se cumple lo que está escrito, gloria sea al nombre de Dios, en Timoteo. Gloria sea el nombre de Cristo, amén, alabanzas a Dios. Claramente nos identifica la palabra de Dios en Timoteo, el peligro que hay con el amor al dinero, amén, alabanzas a Cristo. La cual dice, 1 Timoteo capítulo 6, verso 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, óyeme bien, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. Cuando tú comienzas a acostumbrarte mucho al amor del dinero, o cuando comienzas a tener amor a lo que es el dinero, lo primero que pasa con tu vida espiritual es que te extravías por completo de la fe. La fe es depender de Dios. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es llamar las cosas que no son como si fuesen. Gloria sea el nombre de Dios. Cuando una persona comienza a depender del dinero, se extravía de la fe, dejando de depender en Dios. Y hoy en día, pues los pastores predican mucho del diezmo y de la maldición que hay detrás del diezmo. No porque, amén, alabanza, dicen, no, porque es que lo dice la palabra, lo tengo que hacer. Simplemente es porque, amén, tienen un amor al dinero. Gloria sea al nombre de Dios, amén, alabanza. Si han extraviado de la fe, te dicen de que si tú no diezmas, no se paga la iglesia. Eso son mentiras del diablo. Porque si usted no diezma, la iglesia es de Cristo y Dios tiene que suplir. Gloria sea al nombre poderoso de Cristo. Y yo creo que si tú eres un oyente, escúchame bien, si tú eres un creyente que amas a Dios, si tú eres un creyente que ama la palabra, vas a ser un creyente que te va a gustar darle a Dios. Te va a gustar darle a Dios y no va a permitir que la iglesia del Señor Jesucristo caiga al piso. El templo caiga al piso o en manos del gobierno o de la sociedad, gloria sea el nombre de Cristo, sino que vas a luchar para que el templo en la cual tú asistes, amén, se mantenga en pie. Pero piénselo como una ofrenda voluntaria que tú das del corazón, amén, alabanza. Sé que hay muchas personas que posiblemente pasando problemas económicos lo han maldecido con toda maldición, le han dicho ladrones y robadores, amén, y no están entendiendo que el mismo Jesucristo en Mateo, ya que el diezmo no se habla en el Nuevo Testamento, porque se sabe que eran cosas de la ley. El mismo Jesucristo, cuando reprendió a los escribas y fariseos, Él les dijo estas palabras en Mateo 23, verso 23. Mateo 23, verso 23. Reprendiendo a los escribas y fariseos, ellos eran los que vivían bajo la ley. Escuche bien. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta. Óyeme bien que una vez más no está hablando del dinero. Diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Claramente Cristo te está identificando en este paisaje bíblico, gloria al nombre de Dios, de que el diezmo era asunto de la ley. Porque te explica aquí
han diezmado la mente, han diezmado el eneldo y el comino y han dejado lo más importante de la ley. Claramente identificando de que el diezmo eran cosas de la ley. En Hebreos capítulo 7, verso 5, aquí dice: ciertamente los que dentro de los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Gloria al nombre de Cristo, según la ley. Es una enseñanza que posiblemente este siervo humilde del Señor, que Dios le ha hablado, amén, estas verdades bíblicas, me busque persecución, pero se cumple en nosotros de que la palabra de Dios tiene que ser anunciada. Amén, alabanza. Voy a hablar unos par de minutos, amén, para ponerlo todo en junto. Yo iba a pensar dar este estudio como dos partes, pero amén, alabanza, he decidido darle con una parte, amén, pero vamos a hacer rápido, amén, alabanza a Cristo, para que, amén, no haya tanta información que se me vuelvan loquitos por ahí, allá, donde usted esté sentado en la computadora, donde quiera que usted esté. Gloria sea el nombre de Dios. Nosotros hemos abarcado bien el legalismo. En estos últimos tiempos que nosotros estamos viviendo, el legalismo se practica, en la cual están aplicando estas leyes mosaicas, las están estrictamente obligándolas al pueblo de Dios, poniéndolas como peso o como carga, esclavizando al pueblo de Dios, y claramente es algo que daña y mata a la iglesia del Señor Jesucristo. Eso es el legalismo. En el tiempo que el apóstol Pablo estaba viviendo aquí en Gálatas, el apóstol Pablo tenía este problema común, por la sencilla razón de que los judaizantes le ganaban en gran número a los gentiles. O sea, había más judaizantes que gentiles. Por eso es que se practicaba más el legalismo que el libertinaje. Pero claramente el apóstol Pablo también tuvo que lidiar con el problema del libertinaje. Vamos a tomar por base bíblica Judas capítulo 4. Judas 4. Ya que es un solo capítulo, vamos a estar en Judas, versículo 4. Hemos explicado bien el legalismo, vamos a explicar el libertinaje. Dice Judas 4: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Claramente te está identificando Judas, gloria sea el nombre de Dios, de que el problema que había aquí es que habían entrado muchos. Judas estaba viviendo un tiempo en donde en Roma había muchos gnósticos y libertinos, amén, que le estaban dando demasiado de mucha libertad a lo que es la gracia, y convirtieron en libertinaje la gracia de Cristo. Gloria sea el nombre de Dios. El libertinaje en estos últimos tiempos que estamos viviendo se ve más que el legalismo, por la sencilla razón, amén, alabanza, de que ahora no hay más judaizantes que gentiles, ahora hay más gentiles. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Y en la cual estamos abusamos de la gracia de Cristo, abusamos de la misericordia de Dios y usamos esto como pretexto para pecar y para seguir justificando nuestros pecados. Gloria sea al nombre poderoso de Cristo. En la cual estoy completamente en contra de ese punto erróneo, ya que estoy seguro de que personas, predicadores, evangelistas que enseñan estas cosas están cumpliendo lo que está escrito en 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1. 1 de Timoteo capítulo 4 verso 1 expresa estas palabras: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Gloria sea el nombre poderoso de Dios. Me está dando a entender cuando dice el Espíritu, o sea, no te lo estaba dejando entender mucho el apóstol Pablo a Timoteo,
Timoteo estaba en Éfeso. No se lo está dejando saber Timoteo a la iglesia de Éfeso mucho. No es cosa de nosotros los pentecostales, sino que viene de arriba esta grande profecía. Dice el Espíritu, lo dice claramente, que en los posteros tiempos, palabras proféticas, algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo apostatarán de la fe? Esto lo explica. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por eso, le tengo que decir a usted, alma que me está escuchando, y pueblo del Señor Jesucristo, de que comience a cerrar su oído a muchas de las falsas enseñanzas que se están dando en estos últimos tiempos, en donde se está aplicando estas doctrinas erróneas y de demonios, estas doctrinas demoníacas, se están aplicando a estos tiempos de gracia para que usted caiga en apostasía, para que usted caiga en libertinaje. Libertinaje es llevar una vida irregular, es andar en una vida licenciosa, y una vida licenciosa, amén, es contraria a buenas costumbres. Las buenas costumbres de la poderosa palabra de Dios, en la cual muchos han ido en contra de esas buenas costumbres de la palabra de Dios y han caído en libertinaje, en donde, como vuelvo y repito, se está abusando demasiado de la gracia de Dios. Estas fueron palabras que Dios me dio cuando yo clamaba en el cuarto, que yo le digo el cuarto del sometimiento. Es un cuarto que yo tengo apartado para buscar a Dios. Y amén, se está abusando de la misericordia de Dios, se está abusando de la gracia de Dios, amén, alabanza, y se está justificando mucho el pecado, se está justificando mucho, amén, la maldad y los caminos impuros, gloria al nombre de Dios. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario, no te da a ti licencia, ni pasaje, ni boleto para tú poder pecar. El apóstol Pablo dijo algo bien claro en Romanos. Volvemos al libro de Romanos, capítulo 6, verso 1, en la cual dice aquí: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dijo el apóstol Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No sigamos justificando el pecado. No sigamos pensando de que la misericordia de Dios va a seguir cubriendo esos tus pecados. Porque Gálatas capítulo 6, versos 7 y 8 me dice de esta manera: no os engañéis, pues Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Si siembras para la carne, segará corrupción y muerte. Mas si siembras para el Espíritu, segarás vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No sigamos justificando el pecado. No sigamos abusando de la misericordia de Dios ni de la gracia de Dios. Dios está preparado para perdonar tu pecado. Pero ¿cuándo es que tú recibes misericordia? Óyeme bien. ¿Recibirás misericordia al decir perdóname? ¿O recibirás misericordia al mostrar frutos dignos de arrepentimiento? Claramente la palabra de Dios me está diciendo en Proverbios capítulo 28, verso 16. Proverbios capítulo 28, verso 16. Lee de la siguiente manera, diciendo: gloria sea el nombre de Dios, amén, alabanza. El que encubre el pecado no prosperará. Este es el proceso. Mas el que se apartare y lo confesare, alcanzará misericordia. O mejor dicho, amén, el que lo confesare, ahí es que viene el perdón, el que lo confesare y se apartare, recibirá y alcanzará la misericordia. O sea, hay muchas personas que vienen a la casa de Dios, le piden perdón a Dios y creen que la misericordia de Dios los arropó. Una vez más te digo, perdóneme, pero estás equivocado. Porque
los fariseos y los escribas buscaban arrepentimiento. Recuérdese que ellos, cuando comenzaron a oír del bautismo de Juan, recuérdese que el bautismo de Juan representaba, el bautismo en agua representaba arrepentimiento de pecado. Los escribas fariseos comenzaron a acercarse al arrepentimiento porque comenzaron a acercarse al bautismo en agua, que representaba arrepentimiento. Gloria al nombre de Dios. Más sin embargo, Juan el Bautista, con toda su sabiduría y con toda la presencia del Espíritu Santo, declaró esta palabra: fariseos, escribas, ¿quién os enseñó vosotros huir de la ira venidera? Mostrad pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, no te puedes acercar, amén, a ese arrepentimiento sin mostrarle a Dios verdaderamente que tú estás completamente seguro, amén, de que tú vas a mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Pero eso es que yo pienso que para que la misericordia de Dios te arrope, primero tienes que mostrarle a Dios de que has dejado el pecado. Señor, perdóname, y ya tú te vas para el cielo. No es así, perdóneme. Gracias al nombre de Dios. Tienes que mostrarle a Dios de que tú estás decidido a dejarlo todo. Dejarlo todo. Gloria al nombre de Dios, para alcanzar la misericordia de Dios, Señor Jesucristo. Amén, alabanza. No abusemos más de la gracia de Cristo. No abusemos más de la misericordia. Hay muchos que en estos últimos tiempos dicen es que estamos bajo la gracia. Vivimos bajo la gracia. Dios sigue teniendo misericordia y no saben de que la gracia, óyeme bien, es mucho más peligrosa que la ley mosaica. Hello. Repito, la gracia es mucho más peligrosa que la ley mosaica. ¿Cómo tú me puedes comprobar esto? Está escrito en la poderosa palabra de Dios. Dice la Biblia que el apóstol Pablo declaró a los que estaban en Corintios, amén, en la ciudad de Corintios, les declaró que si por la ley de Moisés alguno violare esa ley, por boca de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Lo dice la palabra de Dios, que por boca de 2 o 3 testigos, el que violaba la ley de Moisés, palabras de Pablo al pueblo corinto, el que violaba la ley de Moisés tenía que morir irremisiblemente, sin oportunidad, sin chance de rescate ni redención ninguna. Tenía que morir. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Corinto. ¿Cuánto mayor castigo? ¿Cuánto mayor castigo pensarías que mereciera aquel que pisoteare la sangre de Cristo? O sea, si había muerte irremisible en los tiempos de las leyes mosaicas, que es algo bien penoso, es lo más penoso que hay, que tú mueras irremisiblemente. No podemos imaginar el castigo que recibimos nosotros en este tiempo de gracia cuando pisoteamos la sangre de Cristo, en la cual se está abusando de la misericordia de Dios y no se sabe que el pecado tuyo pisotea la sangre de Cristo. El pecado tuyo está pisoteando lo que Cristo hizo por ti, el lavamiento en la cual Cristo te lavó y la redención en la cual Cristo te rescató. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Y abusamos de la misericordia de Dios y no sabemos que estamos recibiendo mayor condenación de lo que estaban viviendo según la ley mosaica, porque pisoteamos la sangre de Cristo. Se está justificando mucho el pecado en estos tiempos. Como les dije ahorita cuando explicaba el legalismo. Legalismo no es aquel pastor que predica en contra de pantalla, porque eso está escrito en la palabra de Dios. ¿Cómo está escrito en la palabra de Dios? Han convertido el libertinaje en la gracia de Cristo, dijo Judas en el versículo 4, en la cual ahora las mujeres pueden vestir de la manera que les da la gana, donde no tienen vergüenza las mujeres de vestir ropas apegadas, en donde las mujeres gastan de su dinero que le pueden dar al pobre, para comprarse prendas, oros y vestidos costosos. Vamos a ver qué fue lo que el apóstol Pablo dijo a Timoteo en el tiempo de gracia acerca de muchas de estas cosas. Gloria sea el nombre poderoso de Dios.
en la cual claramente me dice aquí, gloria es al nombre poderoso de Dios. El apóstol Pablo hablando a Timoteo, a esta iglesia que estaba en Éfeso. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 8 en adelante leemos. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se ataven de ropa decorosa, dando a entender de que, porque hay que vestir humildemente, no quiere decir que vas a abandonarte. No, amén, eso no es un amén. Asimismo que las mujeres se ataven de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino que con buenas obras, como corresponde a mujeres que profiesan piedad. Cuando nosotros vemos la palabra que el apóstol Pablo dice aquí, que las mujeres se ataven de ropa decorosa con pudor y modestia. Si nosotros vemos la palabra pudor, la Biblia en el Nuevo Testamento fue escrito, amén, en griego, dando a entender que tenemos que dar una definición griega, amén, a esta palabra pudor. Y la definición griega para esta palabra pudor equivale a vergüenza. Gloria al nombre poderoso de Cristo. Dando a entender que las mujeres en estos tiempos bíblicos de la gracia, tanto como en estos tiempos presentes que estamos viviendo sobre la faz de la tierra, la mujer tiene que vestir con vergüenza. Gloria al nombre de Dios. En la cual hoy en día las mujeres escogen vestir pantalones que para ellos son pantalones femeninos, y no saben que el primero que salió con la idea, busque bien, estudie bien, para que no perezca por falta de conocimiento. El primero que salió con la idea de un pantalón femenino fue un hombre homosexual, abominable delante de la presencia de Dios. Y de momento comenzaron en los años, amén, 20, 29, 39, 50, amén, alabanza, a ciertas mujeres pudientes. Solamente las ricas se ponían pantalones, porque en las escuelas de estos tiempos, amén, no habían pantalones de mujeres. Solamente los pudientes podían ponerse estos pantalones. Amén. Pero este hombre homosexual, abominable, delante de la presencia de Dios, hace este pantalón femenino. En la cual ahora este pantalón, amén, de mujeres, amén, alabanza, como estamos en el año 2013, pues ahora hay mucha más moda. A mucha más ciencia, en la cual hay mucho más personas que trabajan en estas obras de pantalones, amén, que los cosen, amén, le hacen los diseños, son los designs, los fashion designers, amén, aquellos que, amén, alabanza, estudian para hacer diseños en la ropa, y hacen que los pantalones de las mujeres sean apretados. Asimismo, las mujeres marcando sus cuerpos. Y se cumple la palabra de Dios, en donde vendrán estas mujeres que no van a tener vergüenza cuando visten. Gloria sea al nombre poderoso de Cristo. Las mujeres en estos tiempos, no te estoy mandando, amén, a las mujeres no las estoy mandando a vestir los mantos y las vestiduras de estos hombres y de estas mujeres que vestían en estos tiempos. Ya sabemos que no tenemos tales vestimentas. Pero una mujer que profiesa piedad es una mujer que no deja enseñar ninguna parte de su cuerpo a ningún hombre, porque viste, como dice la Biblia, con vergüenza. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Cuando tú te unes la palabra pudor, que significa vergüenza, con la palabra modestia, que significa humildad, gloria sea el nombre de Dios, humildad, tú llegas a entender de que estas mujeres que visten con faldas largas, eso no hace una mujer espiritual, pero sí distingue a la mujer espiritual. Mujeres que visten con faldas largas, que no les gusta enseñar ninguna parte de su cuerpo, como muslos y etcétera. Amén. Sino que visten con faldas largas, tapando su cuerpo, porque tienen vergüenza de enseñar sus muslos, sus batatas. Gloria sea el nombre de Cristo. Visten faldas largas, visten camisas no apretadas, para no enseñar, amén, indebidamente, amén, su parte del pecho. Gloria sea el nombre de Dios, amén, aleluya. Esto verdaderamente es lo agradable delante de la poderosa presencia de Dios, en donde abusamos de la gracia de Cristo, abusamos de la misericordia de Dios, y las mujeres
mujeres hoy en día dentro de la iglesia de Dios visten de la manera que les dé la gana, y eso está estrictamente prohibido, amén, por el Señor Jesucristo en esta dispensación de la gracia. La mujer vista con pudor y modestia. A Dios no le importa cómo la mujer viste, dice mucho, pero aquí claramente me identifica la palabra que la mujer vista con pudor y con modestia, no con peinado ostentoso. Un peinado ostentoso es un peinado exagerado, gloria sea el nombre de Dios, en la cual las mujeres hoy en día tardan mucho tiempo, muchas horas, gloria sea el nombre de Dios, haciéndose sus pelos y sus cabellos, gloria sea el nombre de Cristo, amén. No estoy diciendo que es malo, pero cuando uno las vuelve a ver, amén, aleluya, tienen más dinero en el peinado de lo que tienen en la ropa, gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Tienen como 150 pesos con el peinado. Se los estiran profesionalmente, se los pintan profesionalmente, gloria sea el nombre de Cristo, amén, alabanzas a Dios. Se los cortan, algo que está estrictamente prohibido, amén. En 2 de Corintios, cuando el apóstol Pablo habla del corte del cabello, gloria sea el nombre de Dios, vamos a estar entrando, estamos terminando este poderoso estudio de la palabra de Dios, en la cual era bien importante que usted, alma, pueblo de Jesucristo, escuche este estudio por la palabra de Dios, porque estamos cayendo en la ira de Dios, en la cual muchos dirán: Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. La Biblia no dice que Dios ama al pecador. Es más, la Biblia dice lo contrario. La Biblia en ningún verso bíblico dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Una sola vez Dios amó al pecador. ¿Cuándo? De tal manera que amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Quién es? Jesucristo lo dio, su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero claramente está explicado en la palabra de Dios de que ese sacrificio en la cruz fue una sola vez por tu pecado. Una sola vez. No abusemos, porque Cristo no se vuelve a trepar en la cruz para morir por tu pecado. Lo hizo una sola vez. Y tu pecado acarrea juicio y la ira de Dios. La Biblia dice en Romanos capítulo 1 verso 18: porque la ira de Jehová se revela desde el cielo contra toda impiedad, impío, contra toda impiedad e injusticia. Pecador es aquel injusto. Amén, gloria sea el nombre de Dios. La ira de Jehová se revela contra toda impiedad e injusticia, contra todos aquellos que detienen con injusticia la verdad de Dios. Gloria sea el nombre de Cristo. Cuando Dios ama al pecador, es cuando el pecador se humilla delante de la presencia de Dios y más nada. No pienses que en esa condición que tú estás, Dios te ama. Eso no es un amén. Por la sencilla razón de que lo compruebo por la poderosa palabra de Dios, de que el salmista David habló diciendo que Jehová Dios aborrece al impío. Búsquelo bien en la palabra de Dios. Jehová Dios aborrece al impío. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Sonó, amén, alabanza, pongamos cosas, amén, alabanza, y demos estas falsas enseñanzas. Dios ama el pecado, aborrece su pecado. Eso no aparece en la Biblia. No siga roncando de ese ladito, amén, porque la ira de Jehová está puesta sobre todos los hijos de desobediencia, y eso se encuentra en Efesios capítulo 3 verso 5 en adelante. ¿Cómo es que la ira de Jehová está puesta sobre todos los hijos de desobediencia? ¿Cuáles son los hijos de desobediencia? Los que practican adulterio, los que practican fornicación, los que practican impureza, los que practican palabras deshonestas, y los que hacen contristar el Espíritu Santo de Dios. Son los hijos de desobediencia, en la cual la ira de Dios está puesta sobre ti. Gloria al nombre poderoso de Cristo, amén, aleluya. Las mujeres, ni vestidos costosos, ni oro, ni perlas. Por eso es que hay pastores que predican en contra del oro, predican en contra de las perlas, predican en contra del maquillaje. Porque si nosotros vamos al contexto bíblico, escúchenme bien, damas de Dios, si vamos al contexto bíblico, el maquillaje primero comenzó a salir en el tiempo bíblico donde estaba viviendo, amén, alabanza, hombres como Salomón, en las cuales las mujeres rameras, óyelo bien, las mujeres rameras realzaban su belleza, se ponían su maquillaje, realzaban su belleza. Sabemos que eso es lo que hace el maquillaje, realza tu belleza.
dando a entender que no estás contento de la manera que Dios te ha hecho. Gloria sea al nombre de Cristo, amén, alabanza. No estás gustoso, sino que quieres ponerte ciertas cosas, amén, alabanza, ciertos productos o medicamentos que te hagan realzar tu belleza. Gloria sea al nombre poderoso de Cristo. Y las mujeres rameras comenzaron a maquillarse, a realzar su belleza, hablando bíblicamente. Comenzaron a realzar su belleza para engañar a quienes, a los maridos. Me recuerdo cuando el rey Jehú fue a matar a Jezabel. Dice la Biblia que el rey Jehú fue a encontrarse con esta mujer. Esta mujer, viéndolo de lejos, ¿qué hizo esta mujer del diablo? Dice la Biblia que esta mujer fue la que llevó al pueblo a la adoración a Baal. Era hija, de Baal, rey de los sidonios. Era completamente pagana y diabólica esta mujer. En la cual esta mujer, cuando vio al rey Jehú de lejos, dice la Biblia, amén, que comenzó a pintarse los ojos. O sea, se comenzó a maquillar, a realzar su belleza. ¿Para qué? Para atraer y seducir al rey Jehú. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Me da a entender de que el maquillaje, estos productos para pintarte los ojos, estos productos para pintarte los labios, amén, fueron inventados por el diablo para atraer y para seducir a los hombres casados, o para atraer y seducir, amén, alabanza, a los hombres. Entonces, fue inventado por el diablo claramente, por cuantito los primeros que comenzaron a usar estos productos no fueron las verdaderas israelitas, fueron las hijas del diablo, amén, rameras, que vendían sus cuerpos, amén, alabanza, realzaban su belleza para ganarse el dinero. Las mujeres que profesan piedad no pueden andar de esta manera, no pueden participar de algo que inventó el diablo. Y rápidamente estamos terminando con el libertinaje, pero rápidamente quiero comprobarle, amén, alabanza, a la iglesia, de que sí, ciertas cosas así están completamente en contra de la palabra de Dios. Una cosa que se está justificando mucho en estos tiempos es el corte del cabello. Se justifica de una manera grande, en la cual ya no le tenemos importancia, porque una vez decimos, como estamos en tiempo de gracia, es bueno que nos vayamos en contra de la palabra. Si la palabra lo dice, no lo practiques, porque si la palabra está en contra y tú lo estás practicando, la palabra está en contra de ti. Y tú no quieres que la palabra esté en contra de ti. Primera de Corintios capítulo 11, tiempo de gracia. Tenemos que vivirlo todos nosotros. Porque el varón, Primera de Corintios capítulo 11, verso 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Sabemos que si nos vamos atrás, amén, a la historia bíblica de Adán y Eva, sabemos que Eva solamente fue creada porque Adán se encontraba solo y no era bueno de que el hombre estuviese solo. Dice la poderosa palabra de Dios, en la cual Dios le dio a su mujer, Eva. Dice la palabra de Dios, verso 10, capítulo 11 de Corintios, Primera Corintios. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero, óyeme bien, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Gloria sea el nombre de Cristo. Juzgad vosotros mismos. Óyeme bien, vamos a juzgarnos. Juzgar no significa discernir, como muchos piensan. Juzgar viene de la palabra juicio y es dictar sentencia. Sí lo es. Gloria sea al nombre poderoso de Cristo. Vamos ahora a estar y entrar en juicio, como dice la palabra en Isaías. Entremos en juicio juntamente. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Mira lo que dice la naturaleza. ¿Cuál naturaleza? La naturaleza de Dios. El plan de Dios. La naturaleza misma no enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer
dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le he dado el cabello. En el tiempo de antes, muchos dicen que los judíos todos los hombres pelos largos, amén, alabanza. Las mujeres tenían también su pelo largo. Pero que aquí sabemos que el apóstol Pablo no está hablando solamente a los judíos o a los judíos. Pablo está hablando a los gentiles. O sea, le está hablando a la iglesia. Le está hablando a los boricuas. Le está hablando a los africanos americanos. Le está hablando a los chinos. Le está hablando a todos. Gloria al nombre de Dios. Aparte del pueblo judío. No estamos hablando del pueblo judío ahora. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo. Y de la manera que la iglesia de Jesucristo tiene que comportarse por la palabra de Dios. En la cual a la mujer le es honroso. Honra viene de la palabra honor. Deshonra viene del vocablo griego, la cual también significa deshonra, significa vergüenza. O sea, cuando una mujer se corta el cabello, la mujer es vergüenza. Porque si le es honroso dejarse crecer el cabello, le es deshonroso cortárselo. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Si le es deshonroso a la mujer cortarse el cabello, entonces me está diciendo que el vocablo griego de deshonra es vergüenza. Me está diciendo que le es una vergüenza a la mujer cortarse el cabello. Y enseñar otra cosa te hace entrar a usted en apostasía, aun cuando tenga que ver con estas enseñanzas bíblicas, porque todavía está escrito en la poderosa palabra de Dios. La mujer no está para ser deshonrosa delante de Dios. La mujer no está para ser como de vergüenza delante de la poderosa presencia de Dios. La mujer está para profesar piedad, pudor, modestia y toda humildad. La mujer está para cumplir completamente con la ley de Dios. No la ley mosaica, sino la ley de Dios. Gloria sea el nombre de Cristo hacia la iglesia del Señor Jesucristo. Amén, alabanza. A la mujer dejarse crecer el cabello, eso les honra. O sea, le está dando honra a Dios por medio aún de tu cabello. En la cual hoy en día las mujeres se cortan el cabello porque se les divide la parte de sus puntas. Y como se les comienza a dividir la parte de sus puntas, justifican su pecado, abusan de la gracia y de la misericordia de Dios. Amén. Tomando esto como pretexto para pecar y se cortan el cabello. No tienes que cortarte el cabello. Existen champús bien buenos, amén, que conocemos, que pueden ayudarte a usted con sus puntas para que puedan crecer gradualmente sin tener que ir en contra de la poderosa palabra de Dios. Alabanzas a Cristo. Seguimos por ahí rápidamente. Amén, aleluya. Una enseñanza que también me va a acarrear persecución. Es de las últimas enseñanzas acerca del libertinaje. Sabemos que la mujer no puede vestir de la manera que quiera. La mujer no puede peinar de la manera que quiera. La mujer tiene que aprender a vestir con vergüenza. Dejar de estar mostrando sus partes, amén, alabanza externa, femenina, como sus muslos, gloria al nombre de Dios, etcétera. Para no echarme, para no ponerme por ahí. Eso le toca a su pastora hablar de todas estas cosas. Pero hoy en día, como las pastoras, amén, alabanza, o las esposas de los pastores no están trayendo estas enseñanzas, Dios tuvo que usar a un varón para traerte esta enseñanza y esta verdad bíblica. Vamos rápidamente a lo que dice la poderosa palabra de Dios, en la cual estamos de acuerdo ya. No usemos la gracia para caer en libertinaje, para irnos en contra de la palabra de Dios en estos tiempos de la gracia, porque la gracia es mucho más peligrosa. En los tiempos de la ley mosaica nadie murió por mentir. En los tiempos, repito, de la ley mosaica nadie murió por mentir. Pero en los tiempos de la gracia, Dios mató a Ananías y a Zafira porque mintieron al Espíritu Santo de Dios. Amén, alabanza.
No burles la gracia de Cristo. No burles la misericordia de Dios. No justifiques tu pecado y no justifiques tus apetitos carnales. Amén, alabanza. No lo justifiques delante de la presencia de Dios, porque se cumple lo que dice Apocalipsis capítulo 3 de la iglesia de la Odisea, en donde vas a pensar que tú eres rico espiritualmente y secularmente. Vas a pensar que tienes salvación y no sabes, amén, aleluya, que eres un pobre, un ciego, un desventurado, un miserable, amén, y un desnudo delante de la poderosa presencia de Dios. Estamos justificando mucho el pecado del recasamiento. Estamos justificando mucho este pecado, en la cual yo escudriñaba que diariamente hay 1300 nuevas uniones cada día. Se puede imaginar 1300, 1300 uniones, nuevas uniones, o sea, segundos matrimonios, recasamientos, se están dando diariamente. 1300. 75% de estas nuevas uniones, triste, lamentablemente, penosamente hablando, se está viendo dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, en donde usamos de la misericordia de Dios una vez más para justificar nuestros apetitos sexuales, nuestros apetitos carnales, y pensamos que nosotros estamos bien a estar cometiendo esta clase de cosas. Gloria sea al nombre de Dios. Me da pena de que hay personas recasadas, de que ya tienen familias, ya tienen hijos. Amén, alabanzas a Cristo. Diría, este hombre no tiene misericordia. No, es que el pecado no se justifica. Para Dios justificar tu pecado por la palabra de Dios es necesario apartarse del pecado. Y si estás en adulterio, gloria sea el nombre de Dios, es apartándote del adulterio. La base más bíblica, más fundamental, famosa del recasamiento se encuentra en Mateo capítulo 19, verso 9 en adelante, en la cual Cristo mismo explica a los discípulos que le hacen esta pregunta, o a los fariseos. Los discípulos estaban presentes, pero los fariseos sabemos que eran los que venían con tales preguntas. Y dice el versículo 9, y yo os digo. O sea, no es una ley mosaica, es una ley de Cristo en tiempos de la gracia para nosotros la iglesia seguir. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Yo os digo que cualquiera que repudio significa rechazo, abandono, gloria al nombre de Dios, rechazo, abandono, o ser completamente dejada por tu cónyuge o dejado por tu cónyuge. Si tú has sido abandonada, si has sido rechazada, si has sido dejada por tu esposo, por tu cónyuge, triste y lamentablemente la palabra de Dios me dice de que no puedes volver, amén, a unirte, amén, a otra persona, salvo por causa de fornicación. La palabra fornicación en griego, ya que como les dije tenemos que traer las definiciones en griego, porque el Nuevo Testamento se escribió en griego, pues la palabra fornicación en griego significa porneía. La palabra adulterio en griego significa moqueía. Fornicación es porneía, adulterio moqueía. Fornicación entonces equivale a porneía, y porneía equivale a pornografía. Gloria sea al nombre poderoso de Dios. Es lo que significa entonces fornicación. Tiene que ver con todo acto o actividad sexual fuera del matrimonio, la cual es conocido como pornografía. Gloria sea al nombre poderoso de Cristo. Ya que fornicación en nuestros diccionarios seculares, fornicación significa actividad sexual fuera del matrimonio y no dentro del matrimonio. O sea, los tiempos que Cristo está hablando, salvo por causa de fornicación, lo único que te podía libertar a ti para volver a casarte de nuevo con otra persona era de que la mujer
o la joven doncella que tú escogías como por mujer, como por tu esposa, tal mujer te decía, amén, que era doncella, que era virgen. Sucede que cuando la mujer dormía con el esposo se daba de cuenta de que ella no era virgen, de que no era una verdadera doncella, en la cual él tenía, amén, aleluya, la justificación de Cristo. Él tenía el permiso de Cristo para dejarla, repudiarla y venirse a casarte con otra. Porque sabemos claramente que en Romanos capítulo 7 verso 1, una vez más el apóstol Pablo te habla de estas cosas, en la cual dice, Romanos capítulo 7 dice, ¿acaso es una analogía? Quiero que entiendas, es una analogía tomada del matrimonio. Se va a comparar la ley con el matrimonio. Óyeme bien, nosotros, yo le voy a explicar, yo me casé con la gracia, pude dejar la ley mosaica. Nosotros pudimos dejar de llevarnos por la enseñanza mosaica. ¿Por qué? Porque la ley murió. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. ¿Por qué la ley murió? Porque la ley solamente era sombra de lo que había de venir, que era Cristo Jesús, Señor nuestro. La ley murió, pero eso es que dice la Biblia, que ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. La ley ahora nos sirve. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo, lo dice la palabra de Dios. Entonces, el apóstol Pablo te trae tremenda analogía para que tú sepas que así como la ley muere y ya tú no eres sujeto a la ley, así también en el matrimonio, mientras que tú estés casado, estás sujeto a la ley del marido. Pero si él muriere, entonces eres libre para casarte. Vamos a escudriñar. Versículo 2 dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada triste y lamentablemente adúltera. Repito, la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras él vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. Claramente el apóstol Pablo te está identificando de lo único que te puede librar a ti, amén, aleluya, de tu primer casamiento, o lo único que te puede librar a ti de tu presente casamiento, de tu presente relación matrimonial, es la muerte. Por eso es que Cristo dijo, cuando él hablaba acerca del matrimonio, él claramente identificó hasta que la muerte lo separe. No el adulterio, no el engaño, no, amén, alabanza, que ahora la mujer no está según tus apetitos, de que ahora la mujer sale mucho afuera por causas de celo, por causas de otras cosas. No, hasta que la muerte lo separe. Y el Cristo quien yo sirvo, él habla claro y específico. Entonces la palabra de Dios me dice aquí que si el marido muere, no eres adúltera o no eres adúltero. Pero si él vive, triste y lamentablemente serás llamada adúltera o adúltero. Gloria sea al nombre poderoso de Cristo. Pero yo estaba fuera del evangelio cuando esto pasó. Bueno, el evangelio se está predicando desde que usted es un bebé. Y por eso es que la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es más, Osea el profeta dice, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. El hecho de que tú no conocías esto no te justifica a ti el pecado. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Porque por eso mismo es que eres destruido o eres destruida. Porque te faltó el conocimiento. ¿Por qué te faltó el conocimiento? ¿Por culpa de Dios? No. Por culpa de que usted, amén, alabanza, no se tomó la tarea de en su juventud escudriñar la poderosa palabra de Dios. Ya que, amén, alabanza, nadie te ha obligado o nadie te ha puesto pistola, cañones en la cabeza para que no estudiara la poderosa palabra de Dios. So, no culpemos a Dios
por nuestros hechos. No culpemos a Dios porque nosotros llegamos tarde al Evangelio. Gloria sea el nombre de Cristo. Amén. Porque esta ley bíblica, no la ley mosaica, la ley bíblica, amén, en la cual estamos viviendo, no es solamente para la iglesia, también es para los que están afuera. Pues si la Biblia fuera solamente para la iglesia, los de afuera pudieran hacer lo que les dé la gana. Triste, lamentablemente, no es así. Esto jala para la iglesia y jala para los que están afuera. Entonces, salvo por causa de fornicación, equivale no a la que tu esposo te fue infiel. No lo es, ya que fornicación y adulterio son dos palabras distintas. En el diccionario aparecen en dos maneras separadas. En la F va a estar fornicación con una definición y en la A va a aparecer adulterio con otra definición. Fornicación, actividad sexual fuera del matrimonio. Adulterio, actividad sexual dentro del matrimonio. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Pero como les dije, se está abusando de la gracia de Dios, se está abusando de la misericordia de Dios. Hay que ahora, más que hablar de la cruz de Cristo, de que si Dios es amor, y las personas se están olvidando de que estamos viviendo los tiempos donde la palabra de Dios, óyeme bien, donde la palabra de Dios dice que serán como los días de Sodoma y Gomorra, y como los tiempos y en los días de Noé. En los días de Noé había un solo mensaje, y nosotros por la palabra estamos viviendo los días de Noé. En los días de Noé había un solo mensaje. En los tiempos de Sodoma y Gomorra había un solo mensaje. Nosotros estamos en los tiempos de Sodoma y Gomorra, tiene que haber un solo mensaje. En los tiempos de Juan el Bautista, él vino con un solo mensaje. Pienso que entonces la iglesia de Jesucristo tiene que tener un solo mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Cristo murió en la cruz del Calvario. Amén. Es fundamental y es bien esencial que la gente entienda que Cristo murió en la cruz del Calvario. Pero el mensaje fundamental de estos tiempos, ya que la venida de Cristo está a la puerta, Él está a punto de venir y raptar a su iglesia, y no vas a poder burlar la misericordia de Dios más. No vas a poder burlar la gracia de Dios más. Amén. Alabanza a Cristo. Cristo viene en la gloria de su Padre con los santos ángeles. El rapto está a punto de suceder. Está a punto de, amén, alabanza, de meterse. Está a punto de sonar esa trompeta. Y alabanza a Cristo, como yo les digo, no se puede abusar más de la misericordia ni la gracia de Cristo usando estos puntos bíblicos. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. Hay que vivir la palabra tal y como está. ¿Cuál es el mensaje de estos últimos tiempos? El mensaje de estos últimos tiempos es en contra del pecado, en la cual hoy se justifica, amén, alabanza, y en la cual hoy se está aceptando aún en los altares el pecado del adulterio y del recasamiento. Se está aceptando el pecado, amén, alabanza, donde las mujeres hoy en día, amén, dicen, yo estoy contenta. Mira, los homosexuales también están contentos, y los homosexuales también creen que se van para el cielo. Simplemente no es así. Porque usted esté contento de la manera en la cual usted está con Cristo, no quiere decir que usted se va para el cielo. Gloria sea el nombre de Cristo. Porque los homosexuales dicen por ahí que tienen a Cristo. Hoy en día hay iglesias donde son pastoreadas por hombres y mujeres homosexuales. Ellos dicen, tenemos a Cristo, y Cristo lo que les importa es nuestra felicidad. No es así. Si tu felicidad es por medio de pecado, cuando Cristo venga, te vas a perder y serás candidato para la gran tribulación. Gloria sea al nombre de Cristo. El mensaje de este último tiempo, evangelista que me está escuchando, pastor que me está escuchando, ministro que me está escuchando, me dice el Señor que el mensaje de estos últimos tiempos tiene que ser un mensaje en contra del pecado. No se puede prohibir más el señalamiento, no se puede prohibir más el juzgar, no se puede prohibir más la crítica espiritual, por la sencilla razón de que la palabra de Dios no lo prohíbe. Como les dije, Pablo tuvo que reprender y señalar a Pedro. Dice la palabra, lo resistí cara a cara, porque él era de condenar. O sea, en los tiempos bíblicos no se practicaban tales prohibiciones. La palabra de Dios me está diciendo de que Pablo tuvo que reprender y aún echar fuera a un hombre, amén, alabanza, que estaba hasta con la mujer de su padre, y lo echó fuera. Gloria al nombre de Dios. Y otras dos personas más que Pablo entregó a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. El pecado se señala, se critica espiritualmente bajo un espíritu de mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre no es que tú le tengas que hablar a la persona con palabras dibujadas ni floreadas. No, no confundan. Mansedumbre viene de la palabra manso, y manso equivale a humildad. Cuando tú vayas a reprender a una persona, hazlo con un corazón humilde. No para hacer sentir a la persona como basura. No para hacer sentir a la persona como nada. Ve con una persona humilde, dejándole a saber a la persona que tú eres espiritual, ya que el llamado es para los espirituales. Gloria sea el nombre de Cristo, aleluya. Y les exhorto y les digo claramente de que el alma, si no escucha, tú has librado tu alma. Pero si el alma escucha, lo has ganado para la gloria del Señor Jesucristo. Más nada, amén, alabanza, prohibir el señalamiento, ya que la palabra de Dios nos dice que el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie. El mismo Cristo nos dio permiso a juzgar, pero con justo juicio, juzgar, juicio. Gloria sea el nombre de Dios. Se puede juzgar, pero tienes que primero autoevaluarte si tú te catalogas entre los espirituales que puedes juzgar, y hazlo con amor. Como dije, hacerlo con amor no significa dibujar la palabra, florear la palabra para que él siga. No. Si le tienes que hablar como el apóstol Pablo, aquí rápidamente voy. En 2 de Corintios, capítulo 11. 2 de Corintios, capítulo 11. En la cual claramente dice aquí, en el verso 6. Pues aunque sea tosco, óigame bien, tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento, y por todo os lo hemos demostrado. Pablo dijo que él era tosco. Cuando usted se busca la palabra tosco en el diccionario, es una persona con poca capacidad, es una persona con poca elocuencia en su hablar. Pero Pablo dijo que él era tosco, no en el conocimiento ni en la palabra. Dice, soy tosco porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. O sea, Pablo no era falto de capacidad. Entonces, ¿por qué él dice que él era tosco? Porque también tosco, amén, alabanza, búscalo en el diccionario, significa rudo, significa grosero. ¿Cómo me va a hablar de manera grosera? No lo voy a querer escuchar. Lo que pasa es que Dios está hastiado del pecado. Dios está aborrecido del pecado. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Amén, alabanza. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, etcétera. Dios está hastiado del pecado, y es tiempo de que los valientes se paren en la brecha y sigamos predicando esta palabra tal y como está escrita, predicando la senda antigua y predicando la sana doctrina que está escrito en tiempo de la gracia. Gracias al nombre de Cristo. Pablo era tonto porque Pablo era rudo, porque Pablo estaba bregando con los mismos problemas que hoy se está bregando. En donde me dice aquí, para terminar, el último versículo, donde me dice aquí, esto es lo que está pasando en estos últimos tiempos. Y por eso es que la iglesia de Jesucristo está muriendo espiritualmente. Y por eso es que son muy pocos los que van a ser escogidos. Porque esto es lo que está pasando. 2 de Corintios capítulo 2, verso 17, lee de la siguiente manera. Pues no somos como muchos, dijo el apóstol Pablo, no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Medran falsificando la palabra de Dios. Explico qué significa medrar. Viene del vocablo medrar, es lo que significa en el diccionario mejorar. O sea, estas personas mejoraban falsificando la palabra de Dios. Ellos crecían y se aumentaban, pero usando de la táctica satánica de falsificar la poderosa palabra de Dios, en la cual usted ve la iglesia desde 1000 miembros, miles y miles de miembros, donde se falsifica la palabra, pero están mejorando. Y como ellos mejoran, ellos dicen, estoy bien, estoy en el evangelio. Y no saben, amén, que están usando de la táctica satánica de falsificar la palabra, y la ira de Jehová ha de venir sobre ellos. Como dice la poderosa palabra de Dios. Medran, están mejorando las iglesias.
medran, crecen y se aumentan. Pero lo hacen falsificando la palabra de Dios. Lo hacen, amén, bajo influencia demoníacas, espíritus engañadores y doctrinas de demonios que se están enseñando en estos tiempos. Y si tú o usted escucha alguna de estas enseñanzas falsas, de estos espíritus engañadores y de estas doctrinas de demonios, claramente está en la palabra que caes en apostasía. No por practicar lo que ellos practican. Tú caes en apostasía por solamente abrirle oído. Porque la Biblia dice, el Espíritu dice claramente que amén, alabanza, en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Cierra tu oído a estas doctrinas de demonios y abre tu oído a la poderosa palabra de Dios, que es la palabra profética más segura. No abuses más de la misericordia de Dios. Amén. No extraigas, amén, alabanza, leyes mosaicas para practicarlo en estos tiempos, pero tampoco, gloria sea el nombre de Dios, tome, amén, la gracia de Cristo como pretexto para pecar, para justificarte. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo, porque el que practica el pecado se constituye en hijo del diablo. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo, y eso está en la poderosa palabra de Dios. Recuerden, no abusen más la misericordia de Dios. No abusen más la gracia de Cristo. Gloria sea el nombre de Cristo, amén. Si estás en pecados como adulterio, recasamiento, en pecados como en fornicación, impureza, arrepiéntese y apártese del pecado. Gloria sea el nombre de Cristo, antes que Cristo venga y seas candidato para la gran tribulación. No falsifiques la palabra para mejorar tu iglesia. No falsifiques la palabra para ganar más diezmo. No falsifiques la palabra para seguir ganando, amén, alabanza, económicamente y secularmente hablando. Habla la palabra de Dios, aunque te encuentres en la posición de estos hombres, apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga mucho. Este ha sido su estudio, legalismo y libertinaje, en la cual hemos estado, amén, alabanza, dándole todas las bases bíblicas de lo que habla la poderosa palabra de Dios. ¿Van a haber otros estudios? Esperemos que sí. Gloria al nombre de Cristo, de este su servidor, el evangelista Emanuel Sánchez. Dios le bendiga mucho.